Hola Gaby, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Agustín, Martina, Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Lisandro, Dani, ¿cómo cambió mi nombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Buenas ¿qué tardes. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Hay muchas caras conocidas, Ay, a ver que no ve. muy bien. Irina, ahí está Lázaro también. Ay, no Hola, lo ¿qué conozco. tal? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Ahí está Walter también, ¿qué tal? Bueno, eh, tenemos una convocatoria bastante importante para este seminario abierto. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ahí vemos varias caras conocidas. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Gaby Zubiri. Todo muy bien. Corriendo un poco, pero Sí, sí, es sí, lo sí, sí, normal. sí. Estamos todos igual. Estamos corriendo por Zoom. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí se siguen sumando gente, muy bien. Emiliano Raimondi. ¿Cómo estás? Daniel, Todos. ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ahí veo a Ana Inés Matei, Milagros Gómez. Mundo Fundraising casi puro, te diría, ¿eh? Norma. Bien, al fin. Hola, Hello. estoy con problemas con la cámara, así que no sé si voy a entrar. Prefiero quedarme así. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más. Igual ya somos 40 participantes, así que esperamos 2 minutitos más y iniciamos con la presentación. Es un día ideal para un seminario abierto de estas características. Ayer tuvimos el marco, por lo menos en Buenos Aires, de una neblina muy, muy densa, muy pesada. En la región, Cami, ¿cómo estuvo Colombia? No, de hecho, yo estoy en Bogotá y está ayer y hoy han hecho días hermosos, así que acá no llegó. Pero sí vi la neblina como estaba en Buenos Aires, tremendo. Tremenda, sí, 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 sí. Ahí está Betina, hola Betina. Ana, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahí está, ahí tengo la pantalla. Hola, Caro. Ana Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, vamos a iniciar con la presentación mientras se siguen sumando colegas de distintos lugares de la región. Y la verdad que tenemos el gusto de haber lanzado este año el Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos, el PROEDEFO, que inició en junio. Es un seminario que consiste en 5 seminarios intensivos y 4 seminarios abiertos. Bueno, cuenta con 22 participantes de distintos países de la región: México, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, El Salvador. Eh, y es un seminario que está enfocado específicamente en la temática del desarrollo de fondos, la movilización de recursos, el fundraising. Y dentro de este seminario buscamos estos seminarios abiertos que son como conectores naturales
de estos seminarios intensivos. Entonces, la finalidad de estos seminarios abiertos es que de alguna manera toquen temáticas que en este momento son bien interesantes y bien necesarias para el desarrollo de las distintas estrategias y las técnicas. Y así como tuvimos en el primer seminario a Felipe Pascoa, de Brasil, hablando de Data Science y escucha social, bueno, tenemos el inmenso placer de tenerla a Norma, justamente vinculando las neurociencias y la comunicación para el desarrollo de fondos, ¿no? Bueno, les quiero presentar a Norma, que si bien muchos la conocen, contarles que Norma es directora de Intuaction, que es una consultora especializada en fundraising y comunicación. Norma ha trabajado en más de 30 países para organizaciones diversas como Cruz Roja, Oxfam, UNICEF, entre otras. Y bueno, comentarles también que Norma fue la primera responsable de fundraising de UNICEF y tuvo, entre otras acciones, la inauguración de un sol para los niños, bueno, un sol para los chicos hoy. Bueno, Norma es una reconocida trainer a nivel internacional, es disertante invitada en numerosos congresos de fundraising alrededor del mundo. Fue la primera latinoamericana parte del Board Internacional de Resource Alliance. Bueno, fue docente a cargo de la Cátedra de Comercialización en UBA, y además de haber participado en algunas publicaciones específicas sobre fundraising, Norma es artista. De hecho, bueno, vamos a ver si tenemos espacio. Mirá la cara de Berger, ahí lo vi a Berger, que miró como Sorprendido, esa parte me faltaba. Ah, ¿viste? Bueno, de hecho esos cuadros que tiene Norma detrás forman parte de su colección. Así que bueno. Están a la venta todos. Buenísimo, aviso. bueno, ya está, ¿eh? Entre Norma y Reuters podemos hacer una subasta. ¿Reuters está pintando también? Sí. Ay, Sí, tengo sí. que hablar con Reuters. Mirá, ¿viste? Nos vamos Hace poniendo rato. más interesantes de grande. Así que bueno, yo por mi parte, darte la bienvenida, Norma, y agradecerte mucho. No, Y bueno, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy viendo nada más. Se ve. Esperen que me olvidé de hacer una cosita. Me quiero asegurar que van a poder ver los videos. Ahí entramos. Ahí está. Con las múltiples ventanas entre el Zoom. Upa. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Ahora no los veo, pero me imagino que están todos. Bueno, gracias Juan por la invitación, gracias Gabriel. Hay mucha gente con la que seguramente me conozco, algunos hace mucho que no veo, pero bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo Juan, ya hizo una buena presentación, así que no voy a agregar nada más. Lo que les decía hoy al principio fue muy cómico porque hoy alguien me quiso poner un cumplido en un mensaje de WhatsApp. Vieron que no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Que el autocorrector es una desgracia. Y me quiso poner, ay, Norma, sos un bocho, y le salió, Norma, sos un bicho. Y le dije, sí, soy un bicho raro. Y bueno, nada, creo que todos los que trabajamos en este mundo tenemos mezclas de distintos intereses. Y bueno, nada, y acá estamos. Entonces, bueno, como dijo Juan, voy a hablar de neurociencias y fundraising, pero lo hago de una manera irresponsable. No soy psicóloga, no soy experta en neurociencias, con los años cada vez más leo de psicología. Cuando empecé haciendo fundraising hace unos cuantos años, me acuerdo que iba más a todos los talleres técnicos, siempre me apasionó la creatividad, la comunicación, y con los años aprendí que las transformaciones en las organizaciones dependen de la gente, ¿no? Entonces cada vez más me interesa el por qué nos pasa lo que nos pasa, inclusive como personas en la vida cotidiana. Así que les comparto algunas cosas que algunas yo
las sabía de la práctica, pero que hoy las podemos saber tal vez con un poquito más de certeza. Así que si les parece, empezamos. Y lo que quiero es, no sé si acá la metodología es que estén muteados, pero en este espacio, el que quiera ir preguntándome algo, o el chat lo tengo abierto, pero también si en algún momento hay algo que los emociona o que querramos charlar, tal vez en algún momento pare la presentación y hagamos algún intercambio, si les parece. Bueno, un poco la presentación la dividí con estos temas, ¿no? ¿Por qué hablamos de neurociencias y fundraising? Y bueno, para entrar en tema, para mí lo importante, o lo que a mí me mueve, es todos los que estamos en fundraising hacemos esto, tratamos de inspirar, finalmente nuestro trabajo se trata de inspirar a los demás para que nos apoyen para las causas a las que trabajamos. Yo hoy hablaba antes con Juan, yo soy una persona apasionada por las causas de las distintas organizaciones para las que trabajo, aunque esté de afuera. Estoy afuera de las organizaciones porque tal vez no me gustan las cosas tan estructuradas, pero para cada organización para la que hemos trabajado desde Into Action la adoptamos porque cada causa nos moviliza en algo, ¿no? Y finalmente, cuando uno logra llegar a la gente e inspirar a los demás, ahí se produce esta extraña cosa de donar. Pero bueno, nada, siempre tenemos un montón de preguntas los que estamos en fundraising, ¿no? ¿Por qué la gente nos dona? ¿Por qué a veces nos funciona más que otras veces? ¿Por qué, aunque algo sea súper importante, la gente no lo registra? Bueno, tenemos a veces respuestas, podemos investigar, todos usamos hasta ahora las investigaciones, las cuantitativas, por ejemplo, esto es un estudio de la Asociación Española de Fundraising, que hizo un estudio, bueno, de un grupo de donantes en general en España, como eran, bueno, la mayoría mujeres, datos demográficos, motivos de elección de una ONG. Tenemos todas estas posibilidades que los que venimos haciendo de esto desde hace 20, 30 años, veníamos con toda esta data más numérica, cualitativa también. Nor, Sí. Disculpa, ¿hay un rectángulo en el margen superior derecho de la presentación? ¿Es el chat? Ese Ese ahí. es el chat, mira, qué raro, Ahí está. nunca me pasó eso. Entonces el chat lo cierro, Juan, no voy a Ahí poder ver está. el chat. No te preocupes, yo te voy Cualquier guiando. cosa me avisas por WhatsApp. Sí, sí, sí. Bueno, es tan... Gracias. no, por favor. A mí que me gusta todo lo interactivo, me mata cuando quedo ciega. Cuando no puedo verlos a la gente. Yo no sé si se la están pasando bien, si se aburrieron. Así que cada tanto voy a preguntar o corto la presentación y Ahí está, intercambiamos. sí. Gracias. Nada, bueno, estas son estadísticas, ¿sí? Nosotros usamos mucho las estadísticas. Ahora bien, en el medio de todo esto, nuestros mensajes, estos donde tenemos que inspirar a la gente, vienen insertos en un mundo donde hay muchos otros que comunican, ¿sí? Y este es el gran problema del mundo hoy. Ustedes tienen esto de estas estadísticas de, por ejemplo, yo traté de investigar cuántos mensajes promedios recibía una persona en Estados Unidos, que son los lugares donde a veces se estudian esto, y entre marcas y acciones promocionales y radio y tele, etcétera, se decía que una persona recibía entre 4.000 mensajes y hasta había quien decía que recibíamos 20.000 por día, ¿no? 20.000 interacciones o mensajes por día. O también lo que pasa hoy, vieron, no sé si han visto en muchos lugares estas estadísticas que te cuentan lo que pasa en un minuto de internet, ¿no? En un minuto de internet tenés 1,3 millones de personas logueadas en Facebook, tenés 764.000 horas miradas en Netflix, ¿no? Y todos los datos que pueden encontrar ustedes. Entonces, cualquier cosa que nosotros comunicamos o que intentamos hacer es competir contra todos estos otros mensajes también. Por eso la tenemos tan difícil. Lo otro que yo siempre supe, que a mí me dijeron en algún congreso desde el principio, es que el fundraising, no sé si ustedes saben esto, que si estuviéramos en
en algún lugar abierto, o si no, yo no sé cuán cansados están, si tienen ganas de hacer actividad física, pero les haría hacer un ejercicio, si se animan. Es que dicen que el fundraising tiene cabeza y corazón, ¿no? Que había que llegar a la cabeza de la gente para llegar al corazón, para después llegar a dónde. ¿Alguien sabe a dónde había que llegar? ¿Quién me quiere decir? Sí, yo. Al bolsillo. ¿Quién me lo dijo eso? Ruth. Ruth, buenísimo, era así, ¿no? Y entonces nos hacían hacer los ejercicios estos de pedir, y sí, es así, pero bueno, ahora con las neurociencias parece que el cerebro y el corazón andan por el mismo lado. Entonces lo único que teníamos como alternativa era esto, testear, testear y testear. Entonces básicamente sacamos un montón de conclusiones de qué no funcionaba a nivel creativo, porque testeamos, testeamos y testeamos. Eso también sigue siendo válido. Lo único que ahora podemos tal vez saber por qué a veces el A o el B no funcionó mejor. Para que se den una idea, esta es una campaña que en algún momento hicimos con lo que vamos a hablar ahora de anclajes. A veces la gente para donar necesita poder ver representado algo en algo tangible. Esto fue una manera en su momento, y esta campaña hoy por hoy la están relanzando en este momento para otra organización usando un argumento muy parecido. Es decir, cuando hablábamos de los bosques y lo que se desmontan, se nos ocurrió compararlo con canchas de fútbol. Y nada, y ahí uno llega a un público que va anclando con el mismo tema, tal vez alguien que le interesaba la ecología hasta ahí, pero que le encanta el fútbol, engancha y tal vez se produce una donación. O que es uno de los anuncios en la historia del fundraising de Inglaterra, por donde anduve yo viviendo bastante tiempo, que más donaciones tuvo. Una de las cosas que nosotros sabemos que más impacta comunicacionalmente son las miradas. Y de hecho tiene que ver con cómo nos comunicamos todo el tiempo entre los humanos. Este es un aviso de la organización Sightsavers, que lo que hace es apelar a una enfermedad donde la persona tiene este intenso dolor en los ojos todo el tiempo. Cada vez que uno pestañea, siente esto, como que lo tiene atado con alambre el ojo. Es muy tremendo el aviso. Este es uno de los avisos que más recaudó en la historia del fundraising en Inglaterra. Entonces, la conexión de los ojos era algo que lo sabíamos por haber testeado. Pero bueno, ¿cómo podemos indagar un poquito más? Sobre todo para los curiosos. ¿Por qué sucede este extraño comportamiento? ¿No? Vieron que el donar o el dar es nada, es darle algo valioso a alguien sin recibir nada a cambio. ¿Por qué pasa?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bueno, ¿qué les parece? Es un video de una ONG. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Qué es esto que está ahí? Que creo que es en tailandés. Que se quiera desmutear y me cuenta. Evidentemente es sobre el servicio, la buena acción y ayudar a los demás. Es una campaña seguramente para seguir impulsando la caridad, la solidaridad. Debe ser una ONG que busca sobre todo difundir valores. Sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre que no te veo? Alejandro Yonto. Alejandro. Ah, Alejandro Yonto. Sí. Tantos años, ¿cómo estás? Tantos años. Bueno, gracias Alejandro. ¿Algún otro que quiera adivinar? No es de una ONG. Perdiste, Alejandro. ¿Quién se anima? Otra. Juan, ¿hay premios para el que participa? Vamos a realizar un sorteo por 2 gigas de Zoom. Ah, bueno. A ver, ¿algún otro que quiera adivinar? ¿Nadie sabe? Yo lo vi varias veces, pero no me acuerdo a qué se refiere. Pero Bien. es muy emocionante el video. Muy lindo, ¿no? Bueno, entonces claramente algo que nos emociona está súper viralizado, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que lo vieron, no les estoy mostrando nada original. Bueno, es de una compañía de celulares en Tailandia. No. Evidentemente, compartir emociones sirve, es negocio. A las ONG nos viene bárbaro que estén promocionando lo bueno que es dar, lo bueno que es preocuparse por otros, ¿no? Lo bien que nos hace sentir, pero no es de ninguna ONG. Me parece como un ejemplo para pensar interesante. Una cosa que me parece que me atrapa, ¿no? Digamos, si yo les doy esta cifra, yo estaba buscando hace un ratito, bueno, cifras de pobreza. En el mundo hay 711 millones, casi 712 millones de personas, no en pobreza, sino las que viven en extrema pobreza. Si yo les diría, bueno, ¿cuál es la causa más importante? ¿Cuál es la causa que racionalmente debería tener más apoyo en el mundo? Claramente la pobreza debería ser una causa súper importante. Entonces, nada, la gente tendría que estar haciendo cola para las ONGs como UNICEF, como Oxfam, porque es una causa que racionalmente todos estamos no sé, ¿alguien está de acuerdo que la pobreza no está de acuerdo, perdón, en que la pobreza es una causa sumamente importante a resolver en el mundo? Probablemente de lo racional todos estemos de acuerdo, y si todos los que tenemos que decidir nuestras donaciones fuéramos tan racionales, existiría esto. Ahora, la cola que les estoy mostrando, lamentablemente, no es de gente que le va a hacer donaciones a UNICEF y a Oxfam, es la gente que hizo la cola el año pasado en Falabella antes de que cerrara. Digo, para que entendamos a quiénes tenemos enfrente. Esta es una estadística que ilustra un poquito más de lo que les estoy diciendo. ¿Se ve el cursor de la compu, no? Sí, se ve. Sí, Muchas se ve gracias. bien. Entonces, ¿se acuerdan el Bucket Challenge, el que la gente se tenía que tirar el agua encima?
esos desafíos virales, ¿sí? Donde la gente se engancha y se suma a una causa, no necesariamente son las causas que afectan en proporción a más cantidad de personas. Esta es una comparativa que hizo este profesor en la Universidad de Duke, donde, por ejemplo, van a ver, esto es cuánto recaudó Katrina, cuánto se recaudó para el 11 de septiembre, en función a la cantidad de personas afectadas, ¿sí? Obviamente, el 11 de septiembre para Estados Unidos fue una causa muy tremenda, pero en volumen de gente no afectó a tantas personas. De hecho, originó uno de los escándalos del fundraising de su momento, y es que en su momento la Cruz Roja Americana, una organización impecable, recaudó muchísima plata para el 11 de septiembre, tanto que después, en algún momento, decidieron derivar una parte de esos fondos no a esas víctimas, porque ya lo habían cubierto, sino a los otros proyectos. Y eso generó un gran dilema con los donantes y una cantidad de quejas. Así fue que, cuando vino el tsunami, lo que vino después, en el 2004, muchas organizaciones en Europa que recibían donaciones espontáneas, en un momento dijeron basta, o sea, la gente les donaba más de lo que ellos podían administrar. Entonces esta es un buen ejemplo que dice, lamentablemente, lo que nos pasa, y es que primero tenemos que entender que el 95% de lo que pensamos y decidimos ocurre a nivel inconsciente. Es decir, los humanos nos manejamos con sensaciones y con respuestas emocionales a partir de estos estímulos que nos pasan afuera. Para alguien que vivía en Estados Unidos, ver cómo explotaban los aviones, los edificios, fue sumamente angustiante, y la gente quiso hacer algo, y lo primero que hicieron, entre otras cosas, fue donar. Para el caso, de paso, pasó un aviso: esa semana del 11 de septiembre fue el primer congreso que organizamos en Aedro. Recuerdo que yo había ido a buscar a los speakers que vinieron en su momento de Estados Unidos, que aterrizaron, y de camino del aeropuerto al hotel en el centro nos enteramos que había pasado esto. ¿Cuánto cambió el mundo, ¿no? Desde ese momento? Eso yo creo que fue un gran quiebre para cómo decidimos y cómo nos movemos. Pero bueno, volviendo al tema este del cerebro, entonces sabemos esto, los investigadores y los neurocientíficos lo saben. Esto lo dijo Daniel Kahneman, un ganador del premio Nobel, que habla que nosotros, que nos creemos tan racionales, en la realidad lo que decidimos racionalmente es muy poquito de lo que hacemos. Para darles un ejemplo de esto, estas son dos noticias fresquitas. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿El que me quiera decir? ¿Alguien se anima a decirme? No. ¿Sí? Parece un escudo, ¿no? Un escudo, bien, es el escudo real. Es una torta. Leí, esto es de esta semana, resulta que este es un pedazo de la torta de hace 40 años del casamiento de Lady Di con el príncipe Carlos. Es un pedacito de torta que se la dieron a aquellos que colaboraron en la cocina, les dieron un paquetito con una invitación, con una cajita, con un pedacito de torta. Una de estas personas lo guardó en su freezer los últimos 40 años, y esto se está subastando esta semana con un precio base de unas 700 libras. Entonces, nada, ¿qué le pasa en la cabeza a alguien que va a entrar a esta subasta? Un montón de cosas que no sabemos. Otra. Esto que parece una foto de Photoshop, también es nuevita de hoy. Este es un señor que se llama Paul Barton. Tiene un proyecto que se llama Proyecto Beethoven, que consiste, es un inglés que justamente vive en Tailandia también, y todas las semanas, es un profesor de música, carga el piano este que ustedes ven en una camioneta y se va todas las semanas a tocarle Beethoven a un refugio de elefantes, porque esto calma a los elefantes que están con alguna enfermedad o en este refugio, y todas las semanas este señor va a hacer esto. Cosas que hacemos los humanos, que tienen que ver con las emociones y, bueno, y con nuestro loco y divertido cerebro.
Pero ¿qué pasa? Entonces todo lo que nos podemos imaginar, y para los que están en psicología y en psiquiatría, nada, yo creo que todas las teorías psicológicas que hay han sido probabilidades, teorías, hasta que la cosa empezó a cambiar cuando, con las tecnologías modernas como la tomografía computada, la resonancia magnética, y se empezó a trabajar con este tema de la lectura facial de microexpresiones, empezamos a ver qué partes del cerebro se iluminaban cuando nos pasan ciertas cosas. Y ahí es donde entra esta historia de las neurociencias. Es tener como un nivel de conocimiento científico de cómo nuestro cerebro elabora los estímulos de la afuera y cómo se procesan nuestras emociones. En línea con esto, hay un otro investigador, que es Paul MacLean, que es el que empezó con esta teoría de las 3 capas del cerebro triúnico. Lo vi también en otro autor que tiene una serie de libros para adolescentes que se llama Brainstorm. Él explica con una mano cómo es el cerebro, me pareció súper interesante. Les explica que como en esta parte de la mano sería como la parte más basal del cerebro, que es donde es lo más básico, instintivo, le dicen el cerebro de los reptiles. Después hay una parte adentro que es la límbica, que es donde se procesan las emociones, la famosa amígdala, y después como que el cerebro tiene una capa afuera, que lo muestro acá con la mano, que es la más racional y la cognitiva, sería como la más nueva de nuestro cerebro. Esa parte nueva, entre comillas, tiene como 100.000 años de vida. Y nosotros los humanos creemos que somos súper racionales y usamos esta parte de afuera. Sin embargo, nuestras emociones se procesan en la parte límbica y algunas instintivas en la parte más básica. Entonces, muchas reacciones que tenemos no son tan racionales como pensamos por este motivo. Entonces, Damasio, otro neurólogo portugués, aclara y dice que sí, no es que estamos decidiendo tanto con nuestro cerebro emocional, sino que con las emociones que atraviesan nuestro cuerpo y son producidas por las distintas entradas sensoriales. ¿Y qué tiene que ver esto con el fundraising? Que bueno, que lo que nosotros tenemos que lograr es que estas entradas sensoriales produzcan las emociones que nosotros queremos para que después la gente colabore y done. ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien. Bien. Bueno, y digamos, esto que decidimos es a veces tan rápido que es todo este proceso que les cuento pasa en un segundo, es en un pestañear. Y según esta emoción que sentimos, decidimos y actuamos. Esto lo traje porque para ver qué les pasaría a ustedes. Esto es una campaña que en un momento hizo Amnesty en Inglaterra, y era en las estaciones de tren o a veces en la calle, avisos transparentes donde tenías fotos como esta que decían no está sucediendo aquí, pero está sucediendo ahora, y te traía a la vida de tu ciudad, donde no pasa esto, una escena de otra persona, para identificarte y para sacudirte. Un vía pública no es para donación, pero sí es para sensibilización y concientización, como le gusta y como es parte de la misión de Amnesty. Entonces nada, las emociones que tienen que ver con esto del movimiento, el impulso, aquello que te mueve hacia, a mí me gusta pensar que en fundraising se van a matar, a lograr que la gente done y haga clic. Un poco para completar, y porque yo no soy experta en esto, les agrego este videíto. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas.
Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Bueno, un poco es parte de lo que vamos a seguir charlando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa que hace que hagamos una acción u otra? Bueno, este es Darwin, actualizado a nuestra fecha. A mediados del 1800, Darwin, que estudiaba las especies, él empieza a detectar que había emociones universales y que, así como él estudiaba en los monos la evolución, notaba que las emociones se traducían en expresiones faciales, que cada emoción tenía alguna expresión facial asignada. Otra serie de científicos como Paul Ekman y Feyerabend hicieron todo otro tipo de estudios donde completaron las emociones con los 43 músculos de la cara y detectaron qué expresiones, microexpresiones faciales se producen en la cara en los distintos estímulos asignados a las emociones. Paul Ekman, hoy por hoy, tiene junto a su hija y con otros neurocientíficos que siguieron investigando este tema de las emociones, en algún momento comenzaron a hacer un estudio que les cuento ahora en un segundito. Este tema de las caras, ¿sí? Y vamos a verlo también en otro ratito, nos activa muchas veces ver la cara de alguien, ver otra cara, activa algo en nuestro cerebro que son las neuronas espejo y nos genera estas emociones con estas sustancias como estaba en el video, que nos alientan a donar, o nos alientan a huir, o nos alientan a que no nos importe. Para que vayan observando algunas campañas, esta es una campaña de una organización inglesa que para mí es una de las más interesantes que hay, se llama Barnardos, y si ustedes se fijan, para apelar, Coronavirus Crisis Appeal tiene la cara, un buen primer plano de esta cara de este chico. Trabajan para chicos que tienen necesidades o que están en pobrezas o que han sufrido abandono, y fíjense la expresión de esta cara, dice coronavirus, appeal de coronavirus, o sea, pedido por coronavirus, ayudando a los chicos vulnerables en su hora de necesidad. Te ofrece cambiar una vida como la de este chico, pero cuando ya desarrollan el cupón de donación, ya las caras de los chicos empiezan a relajar, ¿sí? Te apelan desde algo que te mueva, que te emocione, que te haga parar, y luego relajan en la parte que ya uno empieza a donar. Acá está, entonces, este es Paul Ekman y su hija,
en algún momento que ellos empiezan con este estudio de las microexpresiones faciales y las emociones, se junta el conocimiento neurocientífico de Occidente con todo lo que los budistas ya vienen trabajando e investigando y promocionando y estudiando sobre el mundo de las emociones y la psiquis humana. Y hace unos 20 años el Dalai Lama les encarga a todos estos neurocientíficos un estudio que les digo que es súper interesante, que es el Atlas de las Emociones. En el Atlas de las Emociones, en realidad, lo que todos se pusieron a investigar fue si las emociones pasan por nuestro cerebro, debe haber una serie de emociones que son universales. ¿Qué hicieron? Hicieron una gran encuesta. Ekman se ocupó de hacer la encuesta a científicos, psicólogos de todos los países, y llegaron a que había entre 5, en realidad 6 emociones básicas, que son la ira, el miedo, el disgusto, la tristeza, la alegría, y la sexta, que es la sorpresa. Si ustedes miran este mapeo de emociones, que se los recomiendo, se llama Atlas of Emotions, también está en español, es una web que define cada emoción, pero a su vez dentro de cada emoción les muestra el rango de una emoción. Por ejemplo, este es el rango de los estados de ira, o el rango del miedo, distintos. Entonces, si nosotros para fundraising, supongamos, y ahora lo vamos a ver un ratito, sabemos qué emociones disparan, que el miedo, por ejemplo, es una de las emociones que dispara finalmente empatía y donación, puede ser correcto. Ahora, si yo me paso y me voy a la escala de arriba y mi aviso lo que genera es terror, lo que hago es generar otra acción que va a hacer que la gente se paraliza y huya. Entonces, estos atlas de emociones nos sirven para entender cómo es el mapeo de lo que nos pasa a los humanos independientemente de la cultura. Y han sido muy útiles para todos estos estudios. Entonces, básicamente, estos estados emocionales también, a su vez, con las resonancias, con las tomografías, etcétera, se empezaron a estudiar cómo funcionan con el cerebro del dar. Y en el cerebro del dar, y con el tema emocional, lo que sucede es que se viene investigando en distintos grupos de estudio. Uno es un grupo de científicos que explica que cuando damos se activan estas neuronas que mencioné antes, que son las famosas neuronas espejo. Nosotros cuando vemos a alguien riendo es muy probable que nos riamos, cuando vemos a alguien triste es muy probable que nos sintamos tristes. Bueno, en la parte del dar, lo que está estudiado hasta ahora, que es el grupo de científicos encabezado por Rizzolatti en la Universidad de Parma, está en juego este tipo de acción en espejo. Por eso, muchas campañas apelan a este sentimiento de tristeza para generar empatía y luego la otra acción. Por otro lado, y creo que acá, antes de ir al segundo, no me acuerdo, sí. ¡Sos un maleducado! Bueno, con el tema de las neuronas espejo, entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, también cuando tenemos que hacer pedidos cara a cara, porque tenemos a la persona enfrente. De hecho, yo he ido a capacitaciones de consultores con gente anglosajona, bastantes años, y es muy interesante cómo le enseñan a la gente a hacer el cara a cara y decir, bueno, para mostrarle interés al donante tenés que acercarte, tenés que empatizar, y a nosotros en Latinoamérica tal vez eso nos sale como naturalmente, a veces al revés, tenemos que reprimir y no estar tan como atento al otro. Pero como Perdón, siempre... Nor, sí, perdón. hay una pregunta en el chat. Sí.
¿Querés que te la lea? Dale, sí, sí. Bueno, Dora pregunta, ¿cómo mides qué emociones serán productivas y cuáles no para una campaña particular, pensando en cuánta cantidad de frustración decides dar como mensaje? ¿Me repetís que no terminé de Sí. escuchar, Juan? ¿Cómo mides qué emociones serán productivas y cuáles no para una campaña particular, pensando en cuánta cantidad de frustración decides dar como mensaje, por ejemplo? Ahora vemos. Sí, esa es la Sí. pregunta. ¿Quién la hizo? Dora Braverman. Dora Braverman. Buenísima la pregunta. Esa es la pregunta. Ahora te la voy a ir contestando, pero en realidad yo creo que depende mucho de las causas, ¿sí? Antes que nada, Dora, te voy a dar van a tener una buena cuota de neurona espejo ahora desde un Zoom. Díganme qué sienten con esta campaña que tiene muchos años, pero para mí es una de las mejores campañas que yo vi de todos los años que yo estuve en UNICEF. ¡Sos un maleducado! ¡Eso no se toca! ¡No servís para nada! ¡Cállate! ¡No quiero ni verte! ¡Sos un maleducado! ¡Eso no se toca! Póngase en lugar de sus hijos. Maltratar al niño es dañar al hombre. Los niños primero. Una iniciativa de UNICEF Argentina. Perdón, voy a parar quiero verlos un minuto. Necesito ver. Esta es una campaña que tiene 25 años, ¿tendrá? ¿Alguien me dice si le movió algo ver esto? ¿Hay posibilidades que a alguien no le haya movido algo? Es una campaña de una toma, de una sola toma. Está hecha de una sola toma con la cara de una persona, con un actor que produce. Sí, es tremendamente actual la parte para maltrato y para un montón de cosas, pero esto que nosotros lo hicimos hace 20 y pico años fue absolutamente intuitivo, pero pertinente. Entonces, nada, esta la puse por eso. Ahora sí, vuelvo a compartir. A ver, interesante ver las caras nuestras en el Zoom mientras pasaba el spot. Sí, me lo perdí, eso me hubiera encantado verlo. Me hubiera encantado. No saben lo que a mí me cuesta no ver qué pasa con la gente cuando estoy. Pero lo quiero poner lo voy a poner ahora, voy a compartir desde un lugar que yo pueda verlos a ustedes. Pero bueno, ¿venimos bien hasta ahora? A pesar de que no le respondí a Dora lo que quiere, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Qué? Está perfecto. Ah, bueno, ahí se ve a pantalla entera, Juan. ¿Se ve bien la pantalla? No, se ven las presentaciones distribuidas. Se ve, no, entonces no lo puedo parar como quiero. Bueno, espera, lo voy a hacer entonces como lo tenía recién. Entonces dejo de verlos a ustedes. Y nada, listo. Yo después te paso un resumen de qué cara puso cada uno de los participantes. Dale, porque si así los escrachamos. Cruzamos el listadito de... Dale. Bueno, vamos a ponerle gas, entonces. Entonces, estas hormonas del DAR, ¿sí? Por otro lado, nosotros como personas necesitamos, es verdad, ¿cuánta tristeza nos bancamos? Necesitamos tener un final feliz, nos gustan las historias. Entonces, entre todo lo que estuvieron investigando sobre este cerebro del DAR, el equipo de Paul Sack empieza con esta idea de la molécula del amor, que en realidad, o las hormonas del DAR, vieron que en el videito anterior hablaban ellos de que cuando liberamos con las emociones se liberan hormonas,
la hormona que más funciona en el DAR es cuando nos sentimos empáticos, liberamos oxitocina, que es lo que las mujeres liberamos en el parto. Esas son las hormonas que se liberan en el acto del DAR. La otra hormona que se juega mucho es el cortisol. Eso está estudiado en lo que ellos han estado viendo con los donantes, y justamente el cortisol es la hormona que liberamos cuando estamos estresados. Entonces estos descubrieron que la empatía y la propensión al dar dependen del nivel de estos químicos que se liberan en el cerebro en sangre. Es más, han hecho experimentos de inyectarle a la gente oxitocina y ver si donaban más, y efectivamente la gente donaba más. Son todos estudios científicos que han hecho estos equipos de neurocientíficos, muchos de ellos trabajando con el Dalai Lama, que sostiene el Dalai Lama que el altruismo, y el dar nos hace sentir bien. Pero los neurocientíficos están dándole la justificación, digamos, desde la ciencia, de algo que él sabe desde su sabiduría. Pero bueno, entonces, vamos a lo práctico. Entonces, lo que hace finalmente que se nos mueva las emociones, que nuestro cerebro se ponga propenso a dar, y qué mix de emociones utilizar para lograr una acción final exitosa, no es que aparezca el logo de una organización, no es que le muestre 500 estadísticas, es finalmente que lo inspire, que lo motive, y finalmente que le cuente alguna historia. Y la historia como tal tiene que tener como una cadencia, es decir, tiene que tener un momento donde me impacta, sí, es verdad, me puede hacer sentir triste, me puede choquear, me tiene que sacar de mi zona de confort, me tiene que hacer ver lo que me están contando, pero después me tiene que dar un desenlace donde yo me pueda sentir bien, con esto que me angustia. Entonces, por eso, a mí me divierte, es un poco lo que hablábamos antes del caso de recaudación, hoy por hoy le decimos storytelling, pero finalmente se trata de eso. Entonces hoy sabemos que para recaudar usamos estas emociones, y las que efectivamente funcionan tienen que ver con alerta. Pero también lo que funciona es el empuje y los sueños. Les traigo esto para que no todos los ejemplos sean de el alerta y la causa de la emergencia. Este personaje es un actor inglés que se llama Sam Wanamaker. Sam Wanamaker era un apasionado de Shakespeare, y hace unos 50, 60 años él va a Londres, pero era enamorado de Shakespeare. Es un yanqui que va a Londres y dice, bueno, quiero ir a ver dónde estaba el Teatro del Globo de Shakespeare. Resulta que le dicen, no, Sam, resulta que el Teatro del Globo se incendió, como todo Londres, varias veces, con lo cual lo único que tenemos del Teatro del Globo es esta placa que ustedes ven, que estaba en una esquina donde había un pub. Sam se horrorizó. ¿Cómo Londres no puede tener un Teatro del Globo de Shakespeare? No puede ser. Yo me voy a proponer que Londres tenga su teatro. Imagínense los ingleses mirándole a Sam como diciendo, bueno, ponele. Cuando Sam empieza con esta idea loca, Sam no era un millonario, pero empieza con un sueño y con una visión. Y con su empuje, acá es cuando Sam logra que el municipio de Londres le dé un predio. Enfrente de esto que ven ahí es la iglesia de San Paul, es decir, del otro lado del río estaba la iglesia de San Paul, le dan este predio para que él empiece a imaginar su teatro, que lo empiece a hacer, inclusive manda a hacer una excavación, logra que se interesen distintas personas con su proyecto, con su pasión, y logra de a poco conseguir los fondos para hacer una réplica exacta de ese teatro. Hasta logran excavar en donde estaba esa parte del teatro para buscar que sea exactamente igual. Lamentablemente, cuando el teatro se construyó donde está ahora, que está hecho exactamente igual a como fue, de hecho, todo esto está hecho con los materiales originales, con la única diferencia que tiene un brutal sistema antiincendios.
Sam lamentablemente no lo vio terminado y se murió, pero este es el Teatro del Globo de Shakespeare, que les digo, si alguna vez logran viajar a Londres, no dejen de hacer la visita guiada. En la parte superior de la terraza tiene un memorial donde están ladrillos nominados de cada donante que participó de la construcción de este teatro. Y esta gente que sintió empatía con el proyecto de Sam, que se vinculó desde alguna otra emoción. Entonces, el trabajo de nuestra organización tiene que ver con detectar con qué emociones conectan más nuestros donantes y qué emociones son más pertinentes para nuestros proyectos. Normalmente yo creo que el problema que tenemos todos es que queremos que nos digan la receta milagrosa, y la receta milagrosa no está. Pero sí me parece, en mis años de experiencia, que la gente tiene una gran habilidad para detectar los mensajes honestos. Sam era un tipo que apasionado y honesto con su trabajo, y las organizaciones que son honestas y fieles en lo que están diciendo y que no es un maquillaje, también logran llegar a la gente. Entonces, volviendo a los tipos de emociones, a Sam le habrá costado 20 años recaudar estos fondos, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa? Como vieron que les dije que en este ranking de emociones les mencioné 6 emociones básicas, que son miedo, tristeza, ira, alegría, disgusto y sorpresa. Si analizamos esas 6, de esas 6, la gran mayoría de las emociones son emociones negativas, entre comillas. ¿Por qué? Es decir, que nuestro cerebro está más preparado para sentir estas emociones negativas que las famosas positivas. Por eso yo creo que los temas de felicidad están tan sobredimensionados. A Sam le llegó 20 años a hacer esta recaudación, pero todos vimos hace poquito, hace unos años, cómo se incenciaba en Notre Dame en vivo y en directo en la tele. ¿Se acuerdan de esto también? Y así como el tsunami o el 11 de septiembre, que han sido grandes catástrofes por temas tal vez más humanitarios, fueron muy impresionantes, acá no se estaba muriendo nadie. Se estaba deteriorando un patrimonio cultural impresionante. ¿Y qué pasó acá? A alguien se le movió un gen, que fue una persona de muy alto nivel adquisitivo, fue el primero en decir, voy a poner, ahora no me acuerdo cuántos cientos de millones, y a 6 meses del incendio, en 6 meses, recaudaron 922 millones de euros para reconstruir Notre Dame. Entonces, el primero que se movilizó y dijo, quiero contribuir, que fue un millonario, lo hizo porque probablemente tal vez es un apasionado por el arte o por el patrimonio histórico. Probablemente el 2, el 3 y el 4 de los millonarios que se sumaron, porque gran parte de sus aportes fueron de millonarios, habrán sido, pongamos que por el mismo motivo que el primero, o porque, bueno, si el primero lo hizo, yo no quiero ser menos. Entonces hay muchas emociones y motivaciones posibles. Nuestro trabajo como fundraisers es detectarlas, es ver cuáles funcionan más para nuestra causa y cuáles funcionan más en distintos grupos de donantes. Y de vuelta vamos a volver a lo que hacíamos siempre, que era testear y probar, pero sabiendo un poco más de estos temas. Entonces, experimento. 2 campañas de Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Deben de tener, no sé, 7, 8 años. Lo que voy a necesitar, Juan, es que me ayudes para ver qué dice la gente en el chat. Y las voy a poner a las 2, no voy a decir nada. Y entonces, según lo que ustedes escucharon hasta ahora, quiero que me digan cuál de las 2 ustedes creen que funcionó mejor. ¿Puede ser? Sí. Bárbaro. Voy.
Con un aporte de $1.50 por día durante un año, podremos realizar una cirugía de emergencia. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras llamando a nuestros operadores al 0810-321-2522. Tu compromiso puede salvar vidas. La otra. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Somalia. Libia. Congo. Bolivia. Costa de Marfil. Afganistán. Colombia. Kenia. Etiopía. Paraguay. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu colaboración para brindar asistencia a más víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias, sin discriminar por raza, religión o ideología política. Asociate ahora llamando a nuestros operadores al 0810-321-2522. Con un aporte de $1.50 por día durante un año, podremos vacunar a 300 niños contra la meningitis o realizar una operación de urgencia. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Tu compromiso puede salvar vidas. Bueno, voy bien, veo un poquitito del chat y están todos votando. Sí. Qué bueno, bien, bien, bien. Sigan votando. Me encanta. No puedo hacer una estadística, pero me parece que viene ganando, ¿cuál, Juan? ¿La 1? La 1 tiene Por lejos, ¿no? el 80% de los votos. Bien. Ah, qué bueno. ¿Viste qué rápido que sacas estadísticas, eh? Y alguien me dijo que era fundraiser, pero no sé, no creo. Bueno, tenemos Juan sabe el resultado también, ¿no? Vos sabés cuál funciona mejor. Sí. Bueno, como siempre, no, la que funcionó mejor es la segunda. Ahora, ¿podemos imaginar por qué? O a ver, voy a descompartir otro momentito o escuchamos por qué creen cada uno que pudo haber funcionado mejor la primera o la segunda. Igual ya les dije la respuesta, pero ¿por qué? O sea, funcionó mejor la segunda. ¿Podemos imaginar por qué? Porque no... Vale, adelante. Perdón. Porque nombra diferentes países y da como mucha información de lo que se hace con la donación. ¿Será por eso? No sé. Puede ser, ¿sí? A ver, ¿alguna otra? A mí me pasó que la segunda cuando empieza es como que te estamos haciendo un llamado desde tú, pero es como muy, te convoca a ti como persona. Yo hubiera creído que la primera, porque yo puse la primera y sigo creyendo en la primera porque me parece que pone al donante como que es el que salva la acción. La primera me impacta. En la segunda se me hace como más larga, o sea, evidentemente no soy un punto, pero la primera con el donante mostrando cómo hace el cambio y la diferencia, me parece impactante, me parece buenísima. Posiblemente porque hay un médico en primera persona hablándote directamente a vos, como espectador. ¿Cuál, la primera? En la segunda, perdón, al último, cuando está personificado y te habla directamente. Sí, yo estimo, porque, a ver, no sabemos cómo pasa esto, ¿no? En nuestros cerebros, o sea, claramente, o sea, nos vamos a los números y yo las puse más o menos a la misma hora, haciendo, también los testeos, vieron, siempre, nunca sabemos si son exactamente iguales, ¿no? A mí me parece que en la primera tiene esta cosa del truquito, ¿no? De que vos llamando enseguida, es como que tiene como un chiste. Y la segunda es más lo real. Uno de los temas que tenemos en creatividad con las campañas de fundraising es que la mejor estrategia es hacerla lo más directa, honesta posible. Mostrar lo que pasa de verdad. Por eso a veces el humor en el fundraising no funciona. Todo lo que tenga mucho truco es como que la realidad de lo que tenemos que contar es mucho más impactante siempre desde que sea el proyecto de cero. O sea, si Sam llenaba a los donantes al lugar donde él encontró el pub y Sam iba a ver y contaba su historia de cómo podía ser que no tuvieran empezó a contagiar con su historia a toda la gente y ver esta cosa del terreno vacío, imaginarte el plan, o sea, no tenía que hacerle mucho más truco. Entonces, ese es otro de los temas que creativamente
funciona. Muchas veces las ONG van a empresas comerciales de publicidad y les proponen campañas que nosotros le llamamos en introducción las creativin, ¿no? Porque son como con truquito, con esto, con lo otro, pero después en efectividad no funcionan tanto. En lo nuestro está comprobado que lo que funciona es lo que apela de manera más honesta, directa y al corazón. Ahora vuelvo a compartir. ¿Me tengo que apurar, Juan, o estoy bien con la gente? Son 19:06. ¿Estamos bien? Bueno, Justo te ¿estamos bien, ponía pero en el vamos chat. mal? ¿Estamos bien? No, estamos óptimos. Bueno, Te ponía recién que el video 1 tuvo 22 votos y el video 2, 7 votos. Miércoles, te lo tomaste. Referencia. No, me lo tomo en serio. Sí. Te lo tomaste. Es un profesional. Esto queda. ¿Eh? Esto nos queda. Obvio. Bueno, entonces con esta historia de las positivas y negativas, y todas las, yo les dije de las 6 emociones básicas, pero a su vez cada emoción tiene como rangos. También estos neurocientíficos han cruzado las emociones en esta, por ejemplo, tablita. Pero lo que sí nos queda claro es que la mayoría de las cosas que nuestro cerebro procesa son, entre comillas, emociones negativas. Nunca son las de alegría. Perdón, me olvidé preguntar, ¿alguien vio la película Intensamente, la de Disney y la de Pixar? Sí. Bueno, esa película está muy buena porque está documentada con todo esto, todo lo que aparece ahí en el dibujo animado es, que medio antigüedad, como lo dije, pero en la película es exactamente cómo cada cerebro va procesando las emociones, y justamente en la película toda la sobreventa que tiene la alegría en la vida, ¿no? Es decir, no es la emoción que más vamos a sentir, sin embargo es la que por mandato más nos hacen creer que tenemos que sentir. Hola, Claudia. Bueno, entonces, como nuestra cabeza procesa más las negativas, nosotros en fundraising usamos algunas de estas, pero siempre las tratamos de combinar con esta historia, con un final, con esperanza, que es donde el donante puede sentirse mejor y liberar su oxitocina. Es decir, le hacemos sentir un poquito de cortisol como para moverlo, pero después libera y se siente bien. Eso es lo que tienen que generar nuestras comunicaciones. Ese era un ejemplo de algo que lo voy a dejar para otra vez. Entonces, ¿cómo combinarlas? Bueno, generalmente el miedo y la tristeza funcionan en fundraising. El miedo generalmente activa la empatía. La tristeza está comprobado que activa lo que se llama estas neuronas espejo. La nostalgia, que es esa cosa triste del para atrás, es clave en todos los que hacen campañas de legados. Y un ejemplo de esto se los voy a mostrar. Esta es una campaña que hicieron en Chicago. Les leo en el inglés, dice: tu corazón va latiendo, estás sospechando lo peor. ¿No sería genial, pensás, que solamente por una vez en la vida pudieras apretar el botón de pausa? Pero claro, no se puede. El doctor se te acerca y te dice gentilmente, es parte de un folleto esto, tenés cáncer. Y después dice, hoy 44 personas en Alberta van a escuchar este diagnóstico y van a estar muertos de miedo, hoy y mañana y el día después de esto, y por supuesto después viene el pedido de fondos. El cáncer es una de las causas que más recauda, ¿sí? Y que trabaja mucho con esta cosa de todos los que donan para enfermedades generalmente es o porque han tenido a alguien en su familia, o sea, ahí qué emoción sentimos, es el temor de que nos pase esta enfermedad, o tal vez es el agradecimiento a la institución
que ayudó a un ser querido. De hecho, muchas de las fundaciones de salud han sido creadas y generadas por familias que han pasado por estos problemas de salud y no obtuvieron las ayudas y generan una fundación para que se investigue por el cáncer o para que se investigue por las enfermedades estas que tal vez no tienen tanto porcentaje de personas en el mundo. Este es un ejemplo. Perdón, no era de Chicago, era de Calgary, de Canadá. Otra idea, hace muchos años nos pidieron ayudar a la Fundación Banco de Alimentos, acá en la Argentina, y la fundación, esta era por ejemplo una invitación a la cena anual. La Fundación Banco de Alimentos tiene por misión paliar, no me la acuerdo bastante, era paliar el hambre en la Argentina. Y ustedes saben que los bancos de alimentos juntan los alimentos de que las empresas les quedan con fecha corta de vencimiento, los meten en su depósito y de ahí los redistribuyen a comedores. El depósito del Banco de Alimentos es un lugar muy impresionante. Y ellos muchas veces hacían foco en, por ejemplo, las naranjas, en los alimentos que recibían. Lo que nosotros hicimos es ayudarles en su momento a dar vuelta un poco a esa comunicación y lograr que emocione un poco más, ¿sí? ¿Cuánta emoción te da ver unas naranjas en la invitación a la cena? Pero tal vez te emociona esto, donde te decíamos, te esperamos a la única cena, donde van cientos y comen miles, donde veías el destino final de ese proceso que se vivía en el depósito del Banco de Alimentos. Lo mismo con otras comunicaciones que tenían, esta era una que habían hecho una campaña con La Nación, hagamos que la mesa más grande de la Argentina sea tan grande como Argentina, también súper racional, sí, interesante, tengo que repensar el chiste, y no pasaba nada, este era un aviso de donación en su momento. ¿Y qué pasa? No, seamos directos, paremos el hambre ya, vos con tu donación mensual alimentás la solución, un teléfono, un cupón, pero todo esto que parece que está armado sin pensar, y sí, esto limpio, y sí, con poco texto, sí, con blanco y negro, sí, con una foto que apele, con esta mirada que sea penetrante, y aparte esta nena era parte de los que eran receptores de estas donaciones. De hecho, esta idea es algo que ellos hoy por hoy siguen usando en las redes, en todos lados. Apelar a lo que genere empatía con lo que realmente es la misión de la organización, porque en realidad no hay que inventar nada, es lo que tu organización hace. Y bueno, nada, es lo mismo, este tema en la emergencia, obviamente, y todo lo que tiene que ver con el alerta, hoy por hoy en las redes, los testeos, nosotros cuando arrancamos, bueno, testear, teníamos que testear 2 packs de correo directo, o si ustedes quieren testear televisión ya es más difícil. Hoy por hoy tenemos muchas pistas de qué funciona mejor, porque en las redes podemos probar posteos, podemos probar qué foto funciona mejor, probar si es un primer plano. A ver, claramente un primer plano, una cara, esta cosa expresiva es lo que va a hacer que nos detengamos. Todo lo que tenga una historia para contar me va a funcionar mejor. Esto es ACNUR. Fíjense, los montos. Con tu donación puedes ayudar. Y ver cómo enganchar los pedidos usando todo esto que estamos sabiendo hoy por hoy de las emociones. Es decir, los que venimos trabajando en estos temas creativos hace mucho, tal vez no nos cambia tanto, en el sentido que ya lo veíamos experimentando con los testeos. Simplemente que esta gente ha hecho que las campañas sean vistas por la gente, midiéndole con las resonancias, con todos conectados, los ciclos cerebrales, los latidos del corazón, por ejemplo, dónde les produce más emoción, dónde no, si donan, si no donan. Enganches que uno tiene que hacer con lo que va pudiendo. Por ejemplo, este es un pack que en algún momento hicimos para Cruzada Patagónica, donde lo que queríamos era llegar a los donantes medios y ofrecerles
sumarse con la donación. Ahora, ¿cómo hacer un enganche con la gente a la que le queríamos hablar? Entonces lo que nos imaginamos fue, acá no hacía falta poner un primer plano de alguien en pobreza, porque en Cruzada, y entiendo que iba a haber algunos chicos hoy de Cruzada, a mí me impacta mucho ver que la escuela agrotécnica y la gente, la realidad, la gente que vive en la Patagonia, para los que hemos viajado, es ver kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no hay nada. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue, bueno, esta sensación la tengo que recibir desde el sobre que recibo en mi casa. Y bueno, ¿qué hicimos? Estos eran 3 personajes que tenían que ver con Cruzada, y lo que te planteaba el PAC y la propuesta que nosotros teníamos para hacerte era, bueno, cómo ayudarlos a hacer sus sueños realidad. Cuando el pueblo más cercano está a 240 kilómetros, el hospital más cercano está a 280, el vecino más cercano está a 2 kilómetros y tu escuela secundaria más cerca está a 240. No hay que hacer ningún chiste adicional, es contar lo que tu organización hace de una manera que sea apelante y que tenga que ver con lo que le pasa al beneficiario o también con qué lo apela más a ese donante. El PAC tenía una carta, tenía estas fotitos que habíamos armado con unas Polaroids donde contábamos la historia de todos ellos, que eran como muy convocantes también. Pero digo, no necesariamente es la historia esta de la emergencia. Para ir cerrando con algunos ejemplitos más, para después poder quedarnos charlando con los que quieran. Yo sé que hay gente que seguramente se va a tener que ir. Entonces, la cosa de la ironía, la sorpresa a veces funciona, a veces no. ¿Y qué pasa con la felicidad? Bueno, la felicidad es una cosa que, o la alegría, la cara positiva es como las noticias del diario, digamos, porque en el diario no hay buenas noticias en la portada, y porque las noticias buenas no venden. ¿Pero por qué no venden? Porque nuestro cerebro tiende a registrar y a interesarse por las otras. Pero sí podemos usar algo más positivo, por ejemplo, cuando ya tenemos a la gente en nuestro formulario de donación, es decir, el impacto vino, por un lado, cuando la gente entra al formulario, este es el formulario de Greenpeace México, fíjense que cuando ustedes van scrolleando, no hay algo negativo, sino les va contando todo lo que ustedes van a lograr con su donación. Y algo que a mí me encantó acá es que está el famoso, bueno, ahora está el boti del gobierno nacional, chat, mientras estaba el chat, decía, hola, me encantaría ayudarte, le puse mi nombre y empecé a chatear y ver, bueno, es una sensación positiva mientras estoy haciendo mi donación. Esta otra también, ya de vuelta dentro de los formularios de donación, la Cruz Roja Americana, esta era una opción donde yo pedía donar, donde más se necesita, mi donación, deseo donar, y ahí estaba la cantidad, y ahí sí tengo a la nena contenta. Pero en la home, antes de llegar a este formulario, lo que me pusieron de apelación es lo que me liberó cortisol primero. A veces esto lo hacemos, a ver, una imagen, bueno, yo al menos que soy muy visual, para mí una imagen vale más que 1000 palabras, pero también a veces hay que decir que una palabra también es toda la diferencia. Si está Lázaro por ahí de Oxfam, que también está colaborando con Induction, él hizo estos posteos desde Oxfam, donde le pedían a la gente, ven, ayúdalos, firma para que tengan agua acá. Esto es cuando se hacen, vieron las campañas de Click to Call, donde la gente va llenando algunos datos y después va al teléfono. Y solamente la diferencia es que en esta segunda, ayuda a que tengan agua, clic acá, él no podía usar la palabra firma, ¿sí? Porque desde la organización le dijeron, bueno, no es una firma real, y había algún conflicto legal, etc. Entonces le hicieron sacar la palabra firma. La campaña fue una palabra menos, hizo toda la diferencia, y por supuesto no le funcionaba tan bien cuando le decían a la gente que firmara que cuando no estaba la palabra firma. Otro ejemplo del Cotolengo de Norione, unos newsletters, donde nada, le ofrecían a la gente sumarse,
Y también colaborar, lo que hicieron fue un cambio donde en la nueva versión agregaron 2 botones nada más. En el mismo newsletter fue agregarle un botón acá abajo que decía quiero sumarme y colaborar, quiero ampliar mi donación, solamente 2 botones. Miren qué simpático este chico, y estos 2 aquí abajo, y eso subió la tasa de respuesta enormemente. 2 botones, 3 palabras, 2 fotitos. Pero por suerte podemos probar y podemos testear, pero sabiendo todo esto que les digo. Y por último, tengo una tandita más, si se aguantan, que les dé unos 5 ejemplitos más cortos. De vuelta, una organización, digamos que funciona en la emergencia, pero mi organización no trabaja en la emergencia, y bueno, no puedo estar haciendo una campaña de algo que yo no soy. Yo creo que lo que los donantes más valoran también es la coherencia y la consistencia, y también lo que tenemos que entender es que no todos los públicos posibles van a sumarse a nuestra organización. Entonces cada organización apela con el estilo que la representa. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el estilo de Cáritas, de posteo en Facebook, fíjense, Cáritas, que tiene un estilo como más tradicional, no va a hacer algo tan, si bien trabajan con una realidad de emergencia todo el tiempo, son más tranquilos en la comunicación, más conservadores, y dicen cada vez son más los adultos mayores que no pueden acceder a un plato de comida. Con tu contribución de X pesos por mes podemos brindarle un plato caliente a más de 30 personas, tu ayuda puede cambiar vidas, sumate. O un estilo Médicos Sin Fronteras. Fíjense la diferencia, ¿no? Miren las 3 líneas que dice acá, con la apelación, una foto grande, con esta. 390 pesos por mes equivalen a 27 raciones de alimento terapéutico contra la desnutrición. Colabora acá. Asociate a Médicos Sin Fronteras, ayúdanos a estar junto a quienes más lo necesitan. Y una foto que pega. O esta, WWF en España. ¿Qué me proponen? Únete a la mayor organización independiente de defensa de la naturaleza. Me ponen al panda, ¿no? Que es como, nada, lo quiero abrazar, es simpático, como que va por otro lado. Y es el estilo de la organización. Contamos contigo, quiero unirme, con lo cual me ofrece beneficios. Hasta fíjense la estética del formulario de donación, como mucho más limpita, menos cargada. Bueno, y me dan beneficios, me enganchan por otro lado. O sea, finalmente ver los enganches que vamos a tener. Y otro enganche, o sea, esto que estoy hablando da para hablar mucho más, pero uno de los enganches que usamos en las teletones, por ejemplo, otro, decir, necesitamos reunir una X cantidad de plata, tenemos 10 días, poner una fecha, poner una meta, como les conté el caso de Sam, hace que mucha gente también se sume y se motive por ese lado. Pero bueno, como conclusión, que me parece que hablé mucho, pero bueno, que a mí me divierte mucho mostrarles ejemplos, perdón. Quiero cerrar con esto, digamos, que nosotros nos manejamos en el cuerpo con los 5 sentidos, ¿no? O sea, todo nos entra por un estímulo sensorial, o la vista, o el olfato, el gusto, el tacto, lo auditivo. Estos estímulos sensoriales nos producen emociones que ya vimos brevemente, y para los que les interesen los temas, yo le voy a pasar ahora a Juan todos los lugares de donde vengo sacando todas estas cosas. Hay muchísimas bibliografías súper interesantes, que son las que nos gobiernan las emociones, y cuando se producen esas emociones y nos logramos enganchar, se producen las donaciones. Pero entonces nuestro trabajo empieza antes, cómo empaquetar nuestra comunicación para que esos estímulos sensoriales produzcan las emociones que nosotros queremos lograr en todos nuestros donantes. Bueno, un poquito esta era mi presentación extendida. Y bueno, nada, y ahora dejo de compartir para los que se quieren quedarse charlando un ratito, no tengo ningún problema. Norma, tenemos una pregunta de Alejandro. Sí, perdón. No,
Está muy bien. Que dice, ¿cómo crees que cambiaron las emociones en la pandemia a los donantes? Veo muchos casos de angustia, depresión. ¿Será esto un punto a favor para hacer campañas con mayor búsqueda de alegría o felicidad? Hoy estuve navegando justamente con el tema de las neuronas espejo y había un artículo de que, por ejemplo, un investigador que vieron que en un momento en la pandemia hubo una especie de ola de gente yendo a los supermercados, no acá en Argentina, vieron que nos llegaba de España que no había papel higiénico. Bueno, atribuían el tema de la ola de gente yendo al supermercado a buscar papel higiénico con este tema de las neuronas espejo, ¿no? De que uno como que se contagia la angustia, o sea, una de las cosas, yo pensé mucho en lo de la pandemia, ¿no? Porque uno racionalmente diría, bueno, voy a estar un tiempo en casa, podría hacer algunas cosas, y sí, puede ser. Yo te diría, Alejandro, que me parece una buena pregunta y me parece que está bueno probar. De hecho, UNICEF tenía una de las campañas que borré, porque si no el PowerPoint me quedaba de 5.000 slides. Una de las campañas exitosas que hizo UNICEF el año pasado no fue por lo negativo, fue por lo positivo, que era que le ofrecían a la gente el cumpleaños cantado. No sé si la vieron online. Y fue un éxito. Y no apelaba a nada por ningún otro lado. De vuelta, para mí es siempre, yo desde que trabajo en esto, siempre ante la duda, la respuesta es probar. Probar, digamos, ninguno de nosotros, yo nunca hice fundraising viendo un libro primero, o digamos, siempre hay que pensar las campañas. Yo al menos desde que empecé a trabajar me las imagino, perdón, que esto no es muy académico lo que voy a decir, como que saco 10 caballos de carrera. Siempre para los que trabajaron conmigo en un momento saben que pienso así, ¿no? Y la verdad que yo aprendí un montón, porque vieron que a veces vos tenés, no sé, tal proyecto, decís, uy, me va a ir bárbaro, tengo toda la data, y ese, después a fin de año, es un caballo que llega a mitad de podio, y el otro que no pensé, sí. Entonces, a mí lo que me parece genial del momento que vivimos es que con las redes sociales y con todo lo que es bastante más fácil ver por dónde va en mi organización y con mi estilo. De hecho, yo estoy viendo que en los medios, a mí misma me pasa que llega un momento que ya los noticieros y la parte de noticias entre las elecciones, la pandemia, es como, ya uno no puede. Pero por otro lado, también es verdad que la gente no está concientizada de los problemas que resolvemos, y ese es el otro problema que tenemos que visibilizar y generar conciencia. Entonces siempre es el equilibrio. Un video que salteé, porque era un ejemplo que yo tenía de cuando empecé a trabajar en esto, que es uno de los ejemplos que nos salió mal, que era un video que era tan angustiante, lo hicimos con Pucho Mentasti, era con chicos de la calle, que no daba ninguna salida. Entonces siempre yo digo que tal vez lo que vos podés regular es cuánto tiempo mostrás el problema, o cómo poder mostrar el problema de una manera simpática, mostrar el problema con el chico tal vez no en lo triste, sino en una fase más positiva, pero tal vez con el titular que diga 1 de cada 5 no comen, o lo que sea que tengas que decir. Pero sí, y el otro, digamos, bueno, sé que lo han hablado en alguna otra oportunidad, fenómenos como el de los influencers, Santi Maratea, que levanta... ahora escuché que él quería que le donaran para irse a Europa, y ahí ya la gente le dijo, no, flaco, o sea, tampoco la gente dona, pero es interesante, o sea... Sí. Pero el tipo es muy genuino, si uno sigue los posteos y las historias que va mandando, el tipo te va mostrando como muy genuino. Sin embargo, recaudó 2 millones de dólares o de pesos, no me acuerdo, para una sola nena. Entonces no es que la gente hace un análisis estratégico de dónde invertir dólares, gracias, sí, me imaginé. No es que la gente para donar hace el análisis más racional y estratégico. La gente la estimula, nos pasa por donde creemos que no nos pasa y decidimos así. Entonces, sí hay que tener, yo creo que la comunicación en general para fundraising o para lo que sean las organizaciones,
es algo que muchas veces se subestima, y para mí es una ciencia y es un arte. Pero la receta la tiene que también generar cada organización. Pero hay algunas cosas que sí sabemos que funcionan, y son algunas de las que les quise compartir. Nor, son 19:30. Hacemos el cierre formal y después tenemos un par de preguntitas más. Dale. Pero bueno, en primer lugar agradecerte No. muchísimo por compartir toda tu experiencia en este tema que es súper convocante. Comentarles a todos que el 2 de septiembre vamos a tener el tercer seminario abierto y va a ser un panel compuesto por 3 organizaciones hablando de campañas de capital. Entonces vamos a tener a representantes del IDVA, de Cruzada Patagónica y del Sanatorio Mater Dei, contándonos justamente el corazón de sus campañas de capital, así que también va a ser un tema muy, muy interesante. Liberamos a aquellos que tengan que, bueno, cumpliendo el horario. Y bueno, Andrea tenía una pregunta, Andrea Johnson. Dale, gracias. Dale. ¿Cómo estás, Norma? Muy buena. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Muy buena la presentación. Yo tenía una breve consulta. Una vez fui a un congreso de Aedros y no me acuerdo el nombre del señor, que es un escocés. Bernard Ross. Y de ahí saqué un montón de cosas. Es más, tenía hasta el ejemplo, bueno, después te digo, te escucho. No, era más bien, viste, bueno, creo que seguramente estuviste en este congreso cuando él hablaba de cuando haces online giving, que vos hablabas de la mirada, que la mirada tenía que estar hacia el botón de giving, y yo quería preguntarte si vos seguís la misma línea, ¿estás de acuerdo? ¿Eso fue la misma experiencia que tuvieron ustedes? No te entendí la parte de la mirada, perdón. La mirada de la persona que vos decís es importante, como cuando la persona esté, digamos, cuando vos estás convocando a, no sé, esto de Cáritas, la cara del niño, que el niño no esté mirando al público, sino al botón de donar. O por ahí lo entendí mal. No, yo creo que en realidad lo que uno quiere decir es, y estoy segura que Bernard habrá ido por ahí, es que lo que te interpela es, de hecho, lo que nosotros decimos en los avisos, ¿sí? Es que te mire a vos, al donante. Que sea algo que, o sea, de hecho yo tengo un montón de ejemplos de qué fotos sirven, qué fotos no sirven. El tema de los ojos, por ejemplo, ver bien los ojos, es muy... La testeas entre 2 o 3 y no falla. Mira. La expresión de la cara, pero por eso todo depende. Por ejemplo, a todo esto, no sé, si ustedes están agradeciendo, hay que, o sea, es una mirada de otra manera. Es otra sensación, porque acá estuvimos solamente hablando de una de las campañas que a mí más me funcionó para recaptar, eran los agradecimientos que yo empecé mandando cuando estaba en UNICEF. En esa época era correo directo, era un pack que tenía como 8% de respuesta espontánea, o sea, sin hacer nada de telemarketing. Era una bestialidad. Y era un pack re lindo, tenía unos bebés abajo y unos chicos sonrientes, o sea, es encontrarle la vuelta. Pero digo, ¿por qué usamos las negativas? Porque en nuestra cabeza lo que más procesamos son emociones negativas. Al menos a mí me interesa mucho leer sobre los temas de felicidad y eso, y me impacta saber eso, ¿vieron? Como que es como una búsqueda, por eso tan difícil, porque no estamos tan programados para estar todo el día sonrientes y felices. Gracias. Pero te habrá querido decir eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿También los mensajes? Bueno. Sí, le voy a mandar los libros y los links a Juan para que los reenvíe. Por lo pronto, los libros de Bernard Ross, el libro Emotion Racing de Francesco Ambrogetti, que también lo logró escribir. Lo que pasa es que muchos de estas cosas están en inglés. Y va a estar el mío en breve. Pero vengo lenta, me cuesta. Pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos.
ya se va desagotando. El que tenga alguna otra cosita nos dice. Sí, muchas gracias. Ahí van saludando los colegas.